Sean bienvenidos compañeras, compañeros de Orgullo Estunam a una emisión más de este canal en YouTube, Orgullo Estunam. Hoy nos encontramos con nuestro compañero Octavio Solís, quien es un importante personaje dentro de nuestro sindicato por su actividad que desarrolla. Yo quiero decir así muy brevemente que dentro de las actividades que desarrolla Octavio Solís en favor de la universidad, es profesor aquí en nuestra Universidad Nacional. Es director de la revista Consideraciones, la cual desarrolla una serie de aspectos históricos y de contexto internacional que se vive en el país. Y también miembro de la Comisión Mixta Permanente de Capacitación y Adiestramiento. Además, creo que eres coautor en 2 libros. No eres un protagonista del movimiento de hace 50 años. No, todavía nacía. Pero afortunadamente, porque quiere decir que todavía tenemos buena vida por delante. Ese movimiento de hace 50 años, la primera huelga que tuvo el UNAM, ¿qué importancia es documentarla históricamente, Octavio? Yo creo que la huelga está documentada. O sea, no sé si suficientemente documentada, pero hay libros que hablan de ese proceso. O sea, por ejemplo, yo creo que hay 4 historiadores que ya tenemos en el sindicato. Uno de ellos pues, es Fabián López Pineda, Alberto Polibaranda, José Enrique Pérez Cruz y Gerardo Peláez. O sea, ellos han documentado ese acontecimiento. Más que documentar, yo creo que la importancia es rememorar, es decir, traer a la memoria, ¿no? A la memoria, como en el presente, los acontecimientos de hace medio siglo. Y aquí la cuestión sería, ¿por qué la importancia, ¿no? de mantener viva esa memoria, ese pasado que parece lejano, que muchos de los que fueron protagonistas ya están fallecidos. Más bien yo creo que los protagonistas en su gran mayoría ya fallecieron, ¿no? Así, mira, hace 50 años sin duda los protagonistas de ese movimiento vivieron la situación muy cercana y tal vez no pudieron apreciarla. A 50 años, ¿cómo la podríamos apreciar ese movimiento? Pues bueno, para terminar la reflexión anterior de la importancia de la historia, yo quisiera hacer una reflexión que hago, un ejercicio que hago con clase, ¿no? En donde doy clases en el CCH, es que, ¿por qué la historia? Porque pues, llegan ahí los jovencitos de 16 años, 15 años, y te dicen, pues a mí no me gusta la historia, porque piensan que la historia son fechas, son datos, es memorizar fechas y datos. En el año de 1968, el 2 de octubre, y entonces ver la historia así, como mera descripción de acontecimientos, no te permite acercarte a la historia, incluso te aleja de la historia porque te obligan a memorizarla, ¿no? O sea, la técnica del aprendizaje de la historia es la mnemotecnia, es decir, en relación a la memorización de acontecimientos y de fechas, ¿no? Nombres, ¿no? Y hay gente que pues, dice, bueno, yo quiero saber en qué día, en qué año está el personaje hizo tal cosa, ¿no? No, yo creo que la importancia de la historia y de lo que tú estás haciendo, la labor que estás haciendo, por qué hacerlo, ¿no? La trascendencia radica en que todo lo que hemos vivido, tanto individual como colectivamente, todo lo que somos los seres humanos, estamos condicionados por el pasado. O sea, tú, Toño, eres por lo que has vivido, por los padres que has tenido, por las experiencias que has padecido, que has disfrutado, es decir, cosas buenas, malas, positivas, negativas, ¿no? Aciertos, errores, dolor, fracaso, alegrías, es decir, todo el cúmulo de experiencia de tu vida te condiciona lo que hoy eres. Pero entonces, ¿para qué aprender la historia? O sea, ¿qué tanto, aquí la pregunta sería, ¿qué tanto nos condiciona históricamente, pues, en esa huelga? De entrada, tenemos un contrato colectivo, hay un sindicato, o sea, tenemos derechos, o sea, eso es posible gracias a que hubo una huelga hace 50 años. Entonces, de alguna manera, el presente está condicionado por un acontecimiento de hace medio siglo. Entonces, ¿para qué aprender la historia? La única diferencia está en que te hace consciente de esa condición en la que estás. Es decir, cuando tenemos un trauma infantil, ¿no? Nuestras fobias tienen un origen de algún acontecimiento de hace muchísimos años. La única manera de que tú puedas superar, y es decir, que seas consciente
de tu propio dolor, de tus propias angustias, de tu propia alegría, es decir, dueño de ti mismo, es que tú veas de forma muy consciente y muy crítica las experiencias que has vivido a lo largo de tu vida individual y privada, ¿no? De tu vida íntima, pues. Es decir, todo lo que nos condiciona hoy es fundamentalmente por lo que hemos vivido. La diferencia de conocer el pasado radica en que nos hace conscientes de ese pasado. Y cuando te vuelves consciente del pasado, te vuelves dueño de ti mismo en el presente. Porque muestras a la luz consciente y te empodera, te da ese poder de transformar. Porque el pasado no se cambia, ojo. Lo que ya fue no se cambia, no lo puedes cambiar. Sin embargo, lo transformas. ¿Qué quiere decir esto? Que la única manera de que tú puedas, por ejemplo, cuando eres niño y te sucede algún acontecimiento que a ti te lastima, ¿no? La forma en cómo lo interpretas, ese pasado, ese hecho doloroso, es como tú lo vas a asimilar para que te siga doliendo o para que te empodere y digas, no, es que yo no soy víctima, yo al contrario, ¿no? Yo no soy responsable de lo que pasó, no me tocaba a mí asumir esa responsabilidad, y entonces te liberas, y entonces, gracias a ser consciente del hecho pasado, te da el poder de transformar no lo que pasó, sino de cómo te sientes a partir de ese acontecimiento anterior. Yo creo que la historia lo que hace es empoderar a los seres humanos, darles ese poder de transformar a la luz de la distancia lo que ha sucedido, y además te hace más consciente de por qué eres lo que eres hoy. Y te da esa posibilidad de ser un actor hoy. Te da la posibilidad de convertirte en un sujeto histórico hoy. Porque la memoria no es el pasado, la memoria es lo que está vivo. Lo que está vivo. Solo que algunos, al estudiar el pasado, son conscientes de eso y otros no. Es una herramienta de transformación de tu propia vida, la historia. Esa es la importancia. Y entonces, ¿entiendes cuánto costó? ¿Cuánto costó tener el contrato? Entonces lo valoras. Entonces cuidas lo que tienes. Procuras lo que tienes. Porque costó. Si llegas a trabajar yo entré a trabajar a los 16 años, Entonces hay quienes entramos a trabajar muy jóvenes. Y si no estás consciente de lo que ha sido y de lo que ha costado y de lo que significa haber logrado esto, no te da ese poder, no te hace responsable. Claro que conocer el pasado te da una posibilidad de tomar el poder de tus propias decisiones y empoderarte, pues, ¿no? A la luz de 50 años, de este acontecimiento, a la luz de 50 años, hay que difundirlo a las nuevas generaciones para estar muy conscientes de lo que somos hoy, gracias a quienes tuvieron el valor de volverse sujetos históricos, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Es una cuestión dialéctica, convertirte a ti en un sujeto histórico. Hacerte responsable de qué es lo que te toca a ti en este momento hacer. Y entonces te da esa posibilidad de volverte alguien responsable históricamente como sujeto histórico. Esa sería mi conclusión de por qué la historia, ¿no? Fíjate, Octavio, que he estado entrevistando a protagonistas directamente que han estado viviendo, que vivieron en los momentos. ¿Y qué importancia tendría ahora que está muy ad hoc aquí en el sindicato esta situación de la formación política de las nuevas generaciones? Que es importante que al final de cuentas les hagamos allegar lo que este sindicato, cómo se ha construido, que tú lo estabas mencionando hace un momento, darle coherencia a toda la historia sindical y que las nuevas generaciones la conozcan. Es que es otro momento ahí, porque una cosa es la documentación, digo, ya existen los libros, y otra cosa es la formación, cuando tú ya transmites el conocimiento. Decía Hannah Arendt, que tiene una reflexión maravillosa sobre el tema de la educación, ¿no? Y de la formación. Que decía Hannah Arendt que el principio de esencia de la educación es la natalidad. Porque más seres humanos siguen naciendo, y el tema de la finitud de la vida, la muerte. Es decir, las personas mueren y otros nacen, y hay una responsabilidad ahí, histórica, generacional. Tienes que transmitir lo ya vivido. Tienes que transmitir la experiencia. Porque gracias a esa capacidad de transmisión del conocimiento, que sería la educación, es que hubo personas que entendieron que ciertas plantas mataban y eran veneno, y otras curaban, ¿no?
Entonces tienes que transmitir ese conocimiento para que menos personas mueran, ¿no? Y otras personas se puedan curar. Entonces tienes la obligación dado esa finitud de la vida, esa imposibilidad de ser eternos, nos obliga a transmitirlo ya documentado. Escribir un libro es documentar y transmitirlo, pero siempre hay que hacerlo en una conexión más profunda, que es la formación política. Yo lo he dicho, o sea, que el gran problema y el gran reto de la izquierda en México es que se acabó con el Partido Comunista. Cuando se extingue el Partido Comunista y se vuelve PSUM y se rompe el partido, de hecho, se vuelve una parte se vuelve PSUM y otra parte se vuelve PMS, ¿no? El PMT, perdón. PMT, con Alberto Castillo. PMT, después el PMS es la fusión nuevamente de los dos. Sí. No, pues PSUM y el PMT, ¿no? Sí, los ferrocarrileros y Alberto Castillo, y por otro lado los mapaches, ¿te acuerdas, no? Sí, bueno, claro. Los exquisitos, ¿no? Entonces tienes ahí al partido dividido, ¿no? Y el partido no solo se rompe, y de hecho cambia sus principios ideológicos, ¿no? De hablar de una revolución comunista, se vuelve socialdemócrata el partido, ¿no? En el PSUM. Y bueno, no solamente fue un cambio ideológico, sino que abandonaron el gran proyecto de la formación de cuadros. O sea, la izquierda dejó, y ningún partido, Morena un poco medio lo intenta, pero no creo que lo esté logrando como lo anunciaron que lo iban a hacer, ¿no? La formación política. Y lo dejaron de hacer, la izquierda lo dejó de hacer porque la formación política acelera los procesos de transición, ¿eh? Por cierto. Acelera los procesos de formación y acelera los procesos de transición política. Y entonces el Partido Comunista tuvo una crisis interna en los años 60 porque formaba sus cuadros y se dio el fenómeno de los dinos, los dinosaurios y los reinos, los renovadores, ¿no? Que es la generación del 68 de ruptura al interior del partido. Y entonces dice la izquierda, los viejos líderes de izquierda dicen, no, pues ¿para qué formamos a los cuadros? Después nos disputan el poder, ¿no? Entonces el PRD jamás quedó una verdadera escuela de cuadros, y ese es el gran problema, ¿no? Creo yo que estos medios de instrumentos de difusión del conocimiento y la reflexión permiten precisamente preservar esta capacidad de transmisión de la experiencia vivida, porque si tú no transmites la experiencia, y es el gran problema de la izquierda, por eso lo decía, es que cada movimiento estudiantil que surge empieza de cero, ¿no? Como en la novela de 100 años de soledad, ¿no? De García Márquez, que se olvidan de los nombres y tienen que volver a recordar cómo se llama cada cosa, porque sí, hay una desmemoria, que es una crítica que hace García Márquez a la desmemoria de América Latina, de los pueblos de América Latina, ¿no? Que no solemos preservar la memoria, no de manera consciente, porque la memoria siempre está ahí, nos está condicionando todo el tiempo. O sea, nosotros no hemos superado ni la pérdida del territorio del 48, del siglo XIX, con los gringos, ni hemos superado la conquista, ¿no? Ese trauma colectivo y que nos condiciona y que está en el ADN, en un pozole, ¿no? Que lo menciona Octavio Paz muy bien, lo define muy bien Octavio Paz, ese trauma que traemos todavía. Es decir, que no lo conozcas no quiere decir que no te condicione. Claro. La diferencia es, por eso digo, de conocer la historia es que por lo menos ya eres consciente de qué es lo que te está condicionando, entonces te da el poder de transformarlo, de reinterpretarlo de otra manera y volverte un actor político, vivo, vigente, de transformación de tu propia realidad. Entonces, al no transmitir esa experiencia de una generación a otra, en la izquierda, por ejemplo, los movimientos estudiantiles empiezan de cero y se vuelven a topar con los mismos errores y con los mismos desaciertos y ya aprendieron, pero ya esa generación se va, viene otra generación, estalla su propio movimiento, no acumula, no hay una acumulación. Creo que estar en una organización como esta permite tener la posibilidad de, como eres una institución y tienes un estatuto, hay una vida orgánica de la organización, te permite decir vamos a sentarnos a transmitir la experiencia, a contar la experiencia, la hayas vivido o no. Porque conocer la historia no implica haberla solo vivido. O sea, es decir, haber vivido algo no necesariamente te hace el gran conocedor. Un ser histórico ahí, digamos. No, o sea, porque hay que encontrar los niveles de participación. Una cosa es ser partícipe del acontecimiento histórico, ¿no? Y otra es protagonista. ¿Qué responsabilidad tenías dentro del movimiento? Claro. Sí, no es lo mismo ser partícipe, o sea, por ejemplo, cuando en 1900... si tomabas decisiones, claro, no es diferente, claro, el protagonista que toma decisiones a la gente que al final de cuentas participa, digamos. Así es, participa en el movimiento.
Sí, ser parte de la, como en 1810, ¿no? No es lo mismo ser Hidalgo y tener el nivel de información que tienes a ser parte de la gleba ahí en armas, ¿no? Un campesino levantándose en armas que es partícipe y, claro, vive algo que nadie difícilmente vive cualquiera, ¿no? O sea, digamos, lo que viviste es importantísimo. Tu visión también de los de abajo es importantísima, ¿no? Porque, bueno, la historia no la hacen solo los protagonistas. La historia la hacen los pueblos. Pero al final de cuentas, el nivel y acceso a información que tiene un protagonista es distinta al nivel de acceso a información al que tiene las masas que participan, ¿no?, en el movimiento. Sí, a mí me queda muy claro, yo tengo una visión marxista de la historia, ¿no? O sea, la historia no la hacen los protagonistas, ¿no? Incluso ellos están condicionados por los propios acontecimientos, pero el acceso a información que tiene quien es protagonista, de por qué toma ciertas decisiones, un Napoleón Bonaparte, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Tenía más información de los acontecimientos en el momento que un soldado... No, que cualquiera. Un soldado de por qué invadían España, ¿no? O sea, es decir, creo yo que al final de cuentas Napoleón no estaría donde está, no hubiera sido emperador si no hubiera habido Revolución Francesa, pues. O sea, me queda claro que Napoleón no inventó la historia, no inventó la revolución y no... Es decir, él fue una pieza más, como todos, en términos de reflexión histórica, pero al final de cuentas él tenía más acceso a información en toma de decisiones, como bien lo dices, ¿no? Entonces, no íbamos a ser partícipe que protagonista. Y ahora, participar o ser protagónico de los acontecimientos te provee de una experiencia única. Pero el debate aquí es si ser protagonista o partícipe te permite conocer el hecho histórico por solo vivirlo, y de quienes se documentan, ¿no? Creo yo que a veces se conoce mejor el acontecimiento histórico cuando te documentas y cuando lo vives, ¿eh? Porque vivirlo es esto, y documentarte o reflexionar es alejarte del acontecimiento. Tienes que marcar una distancia, porque incluso cuando eres protagonista o partícipe, tus emociones están en juego. Sí, es como abstraerte. Abstraerte es documentarte, es alejarte del hecho. Sí, del hecho. Y de tus emociones, porque si tienes una opinión sobre la huelga de hace 50 años, en función de cómo te fue a ti, por ejemplo, Álvaro Lechuga, sí, el famoso Lechuga. Güences, ¿no? Pues él tiene otra versión, ¿no? Ya murió él. Bueno, tenía otra versión, exacto. Sí. Es decir, fue el que traicionó. Y si tú le preguntas sobre la huelga del 72, al 77, que es cuando él traiciona, te da otra versión. Sí, ¿Por qué? Porque va a defender su visión. Y es el traidor, claro que es el traidor, y está en el infierno de la historia este sindicato, ¿no? Pero, y que además la narrativa histórica se construye en función de un cielo y un infierno. ¿Hasta qué punto entonces es real esto? ¿Y qué es real? La historia la escriben quienes son los vencedores. Obviamente. En esta dinámica que dices tú, porque Álvaro Lechuga Güences, en paz descanse, tiene una versión distinta. Yo me imagino a lo que pudo haber tenido en paz descanse Evaristo Pérez Arriola. Que es el que, claro, porque además él era secretario del Comité Ejecutivo, Álvaro Lechuga, ¿no? Y él se deja llevar ahí por el rector, ¿no? Soberón, y le dice, pues, crea tu propio sindicato y lo logran con el de académicos, ¿eh? Sí. Lo lograron con el de académicos, nada más que el liderazgo de Evaristo era muy poderoso. El carisma era muy poderoso y era un tipo muy hábil, ¿no? Muy hábil, o sea, era de esos pocos líderes que eran buenos políticos. O sea, es decir, que no solamente era carismático, sino que debía tomar decisiones en función de una lógica de poder. Entonces, mantuvo su liderazgo y se da pues la derrota de Álvaro, ¿no? Álvaro Lechuga. Y yo me imagino que sí tiene su versión, ¿no? De la historia, o sea, de como tú dices, ellos tienen cada quien su Pero versión. eso es lo que voy, o sea, haberlo vivido no te garantiza una objetividad, o no hay objetividad en la historia, pues, pero por lo menos no te garantiza una menor subjetividad.
¿no? Yo sí lo volteo. Sí. No hay objetividad en la historia, porque hay intereses y al final, como diría Blaise Pascal, ¿no? Son las ciencias del espíritu. Es la ciencia del espíritu, o sea, es decir, al final hay una subjetividad siempre en la interpretación de los acontecimientos, pero por lo menos alejarte de los acontecimientos en función de lo que tú viviste te permite una menor subjetividad, ¿no? O sea, es decir, creo que eso ayuda mucho para entender mejor el acontecimiento, porque si solamente los que la han vivido la pueden contar, estamos como mal, ¿no? Entonces ya mejor, ¿para qué hablamos de la Revolución Mexicana? Que todos están muertos. Entonces ya mejor, como ya se murieron todos los que la vivieron, ya nadie escriba, nadie hable, nadie dé conferencias, nadie reflexione. Y te voy a decir una cosa, el mejor libro sobre la Revolución Mexicana, los mejores libros sobre la Revolución Mexicana se escribieron a finales del siglo XX. El de Silva Gerson, no sé si... Para mí están, por ejemplo, el de Fritz Katz, ¿no? Sobre Pancho Villa, un increíble libro sobre, o sea, es en la década de los 90 del siglo pasado. Sí. Un gran libro es La Revolución Interrumpida, que es en la década de los 70, de Adolfo Gili. De Adolfo Gili, exactamente. O sea, es decir, muchísimos, 50 años después de la Revolución, uno de los mejores libros se escribe mucho tiempo después. O sea, todavía a un siglo casi de distancia, ¿no? Se siguen escribiendo libros que hoy son ya clásicos. ¿Por qué? Porque los acontecimientos no es lo que se vivió, es lo que se interpreta. La historia no es lo que se vivió, la historia es lo que se interpreta. La vida ni siquiera es lo que viviste, dice García Márquez. La vida es lo que recuerdas para después cómo contarla. Eso es la historia. La historia, ¿por qué surge en Grecia? No en Egipto. En Egipto ya había jeroglíficos que documentaban los acontecimientos pasados. Aquí sí. Los mexicas tenían sus códices que documentaban los acontecimientos pasados. Pero ¿por qué no surge la historia en esas civilizaciones? ¿Por qué en Grecia? Con Heródoto, ¿no? Que es el padre de la historia, porque es el primero que no solo dice qué fue lo que sucedió, sino por qué, y busca una explicación y una causalidad a los acontecimientos. La historia no es lo que se vivió, la historia es la interpretación y la explicación causal de los acontecimientos. Entonces, eso es lo fundamental. Lo hayas vivido o no, lo documentes o no. Ya si lo viviste o no es irrelevante. Claro que hay metodología histórica que te permite ir a las entrevistas, que digamos que tienes un método de investigación, no solo documental, sino testimonial de los acontecimientos, pero tú como historiador no vas a partir de un solo testimonio para dar fe de que eso fue la historia. Tú entrevistas a actores, como lo que tú estás haciendo, por ejemplo, ¿no? Tú estás entrevistando a personajes que fueron partícipes y algunos protagonistas de ese hecho histórico, pero no vas con uno solo y le dices, a ver, cuéntanos la historia, como si su voz fuera la historia, ¿no? Tú estás usando un método de investigación y de reflexión histórica, buscando varios testimonios que pueden ser, porque si fueras a entrevistar, estuviera vivo Álvaro Lechuga, te daría otra versión. Y entonces claro, entras en el debate, entras en la interpretación. A ver, Evaristo me dice esto y Álvaro me dice esto. Yo interpreto que fue esto. Entonces no fue lo que se vivió, es lo que tú interpretas sobre los testimonios de las que lo vivieron, ya sea en un nivel de participación o de protagonismo. Entonces para mí la historia es eso. La historia no es lo que se vivió, la historia es lo que se interpreta en términos de una explicación causal de los acontecimientos. Puedes haberla vivido o no. Hay gente que la vivió y que por lo que vivió pone todas sus emociones y su postura, ¿no?, afectiva, emocional, en juego, y da su versión muy sesgada de los acontecimientos. Compañeras, compañeros, nos encontramos con Octavio Solís, siempre polémico, siempre controvertido, siempre importante, es muy importante esto de cuestionarse, porque realmente las cosas solamente de esa manera las podemos percibir en su contexto real, a través de cuestionarlas, a través de ver las diferentes matices que puede tener una interpretación de una situación. Yo quisiera, Octavio, que
le mandaras a los compañeros trabajadores de nuestra universidad y a través de nuestro canal Orgullo Stunam un mensaje de la importancia que tiene que todo esto de alguna manera lo documentemos y quede como parte de lo que debe, que nuestra compañera Eli, por cierto, que aquí está presente, ella se está encargando de hacer un archivo histórico de la importancia que tiene el SISU, que de la importancia que tiene todo el documental, pasado, ¿no? El pasado, tenerlo. Que más que el pasado es la memoria, ¿eh? A mí me gusta más usar la memoria. La memoria, porque la memoria... Sí, es cierto, es la memoria. La memoria es algo vivo. Es decir, yo con esta frase quisiera empezar, iba a terminar, pero voy a empezar por ahí, en el epílogo de esta conversación, que solo somos memoria y no otra cosa. El humano solo es memoria. Fíjate, desde las cicatrices que cada quien portamos, o sea, biológica, el ADN que te heredan tus padres, no, tú tienes una piel porque hay una memoria biológica que te dice qué es lo que eres, qué estatura, qué complexión, hasta el carácter, ¿no? Pero no solo biológica, sino también individual. Naciste en un país, en un momento determinado, en un contexto determinado, con ciertos padres, con cierta educación, con cierta experiencia de vida acumulada durante tantos años, que hoy eres lo que eres por tu vida vivida y tu experiencia individual, pero además colectiva. Sí. Porque heredaste una cultura. Este pueblo, esta civilización, se funda bajo tres elementos naturales muy básicos, ¿no? El chile, el maíz y el frijol. Y eso lo vas a aportar toda tu vida. Tú te vas a España a vivir 10 años, lo que más vas a llorar toda tu vida van a ser los tacos. Las tortillas. Las tortillas, los frijoles. Es decir, eres memoria. Individual, colectiva, biológica. Cada parte de tu ser está constituida en todo su sentido profundo, más que memoria. Solo somos memoria. Puedes estar consciente o no de lo que eres a partir del pasado. Pero hablar de memoria es, el pasado no es lo que sucedió, el pasado es lo que me condiciona y lo que me determina que soy. Entonces mejor lo conozco para saber qué me está determinando y entonces poder transformarlo, ¿no? No hay otra manera de transformar el pasado más que, no se cambia, se transforma. Si lo interpretas distinto, le significas otra cosa, lo dotas de distintos significados. Y entonces, si en resumen solo somos memoria, tenemos que descifrar, ¿no?, los acontecimientos de hace 50 años para entender las decisiones que hoy nos resultan ser lo que somos. Por ejemplo, creo que esta huelga es fundamental para entender muchas cosas. Una de ellas es entender que cuando estalla el movimiento, había dos antecedentes que impidieron que el rector Pablo González Casanova entendiera el fenómeno emergente, el fenómeno social emergente en la universidad, que era los trabajadores como protagonistas políticos. Porque antes de los trabajadores, quienes habían sido protagonistas políticos, ¿no?, sujetos históricos, pues, de transformación, eran los estudiantes. Después los primeros son los administrativos y después los académicos, ¿no?, así en esa secuencia. Y que de unos politizan a otros. Los estudiantes del 68 politizan a los trabajadores y también se hacen conscientes, ¿no? Entonces, había dos acontecimientos que Pablo González, el rector Pablo González Casanova, no entendió, y por eso él se considera, digamos, un desdén a la huelga, el pagar los salarios, ¿no? Porque él desconoce, él paga los salarios durante esos meses, que son casi 3 meses, ¿no?, para desconocer, ¿no?, porque no reconoce, no acepta la huelga. Pero él estaba en una crisis de no entender lo que estaba sucediendo, porque hay dos acontecimientos que quiero mencionar aquí. Uno es que se había dado una toma anterior de unos supuestos normalistas, con Mario Falcón y Castro Bustos. Castro Bustos, que durante un mes habían tomado la rectoría.
con un argumento de que tenían que darle pase automático directo a los estudiantes de la normal. De la normal, esa era la Argumento. petición que tenían ellos, sí, claro. Pero la línea era muy clara, ¿no? Entonces, años después se supo que esa toma del 72 de rectoría fue financiada por Rubén Figueroa, ¿no? Que había sido gobernador De Guerrero. del estado de Guerrero. Ajá. Y que el objetivo era tumbar a Pablo González porque estaba transformando la universidad como nadie lo había hecho hasta ese momento. Él crea el SUA, por ejemplo, el Sistema de Universidad Abierta. Los SHs. Él crea los SHs. Y es el que crea el proyecto original de las FES. Lo que pasó lo que estuvo 2 años, no le dio Sí, tiempo. claro. Pero las FES que las va a implementar, las va a echar a andar, ¿no? Las va a materializar Guillermo Soberón Acevedo, el siguiente rector. Era un proyecto que no era de él, era un proyecto de Pablo González. La descentralización de la universidad, la democratización de la universidad, o sea, traía todo un proyecto de transformación, de ruptura pedagógica y que el modelo de masas, ¿no? ¿Qué va a decir el presidente Echeverría? Hay que parar ese proyecto. Entonces, ese es el acontecimiento previo, que es unas semanas antes. Hay una toma de rectoría, eso es una. Y el otro es que quienes estallan el movimiento y que son protagonistas, que es Evaristo Pérez Arriola y Nicolás Olivos Cuellar, y eso lo documenta Alberto Pulido en su libro, ¿no? De 50 años del sindicalismo universitario. Ellos habían sacado un desplegado porque el que era regente en ese momento de la Ciudad de México les había ofrecido casas habitación, ¿no? Vivienda, a esos líderes que estaban emergentes, apenas estaban emergiendo, y les dice, pues si les doy vivienda para que se consoliden como líderes, firmen un desplegado en el que supuestamente la matanza del Jueves de Corpus, ¿no? El 10 de junio del 71, fue una trifulca entre estudiantes, no fue el Estado. Y entonces ahí ellos se les ocurre firmar eso, ¿no? Entonces tienes esos dos acontecimientos previos, estalla la huelga, ¿no? Y es cuando dicen dice Pablo González, ¿no? Dice, ¿qué hago? O sea, porque la interpretación en un inicio de él era que potencialmente la CTM, o sea, el PRI, pues, a través de la CTM se estaba queriendo meter a la universidad para volverse un poder de desestabilización de la universidad, ¿no? Entonces, no sé qué está, porque por otro lado también veía que los trabajadores en masa estaban participando, o sea, que no era un grupo pequeño ahí, aislado, sino que había unas demandas legítimas, auténticas, una espontaneidad del movimiento, y esto estaba en ese conflicto. ¿Es o no es un movimiento realmente auténtico, ¿no? Por estos dos hechos que te estoy contando, ¿no? Sí. Entonces él dice, pues no lo sé, pero bueno, de entrada desconozco la huelga y la pago. Era una manera más sutil de desconocer, porque no es lo mismo desconocer la huelga pagando salarios que metiendo a la policía, ¿no? Y cuando él se da cuenta que la huelga continúa y se alarga, dice, la única opción es la represión. Y si yo no voy a pasar a la historia como un represor, entonces renuncia. Y otras cosas pasaban en la universidad. Él estaba políticamente aislado, porque después de las matanzas del 68 al 71, el movimiento estudiantil estaba radicalizado, o sea, se había polarizado la política en la universidad, y la izquierda pues estaba muy, muy en el extremo, ¿no? Por obvias razones. O sea, si el Estado cierra la política, te dice que ni siquiera puedes marchar y protestar, ni opinar, pues entonces, al cerrarse la política, el camino es la violencia. El propio Estado generó esa violencia que estallan las guerrillas, ¿no? Yo creo que exactamente lo que te iba a comentar, cerrar la posibilidad de la política, al final de cuentas, por parte del Estado, te lleva a situaciones donde empiezan a surgir grupos extremistas. De extrema, sí. Entonces, de extrema izquierda, pues. Y al mismo tiempo surge la extrema derecha con el muro, ¿no? O sea, se polariza. Por el otro lado también el muro, ¿no? También. Sí, no, hubo asesinatos en Ceú, ¿eh? O sea, producto de una violencia política. Y entonces, pues estaba sin base estudiantil, sin base social, ¿no? De alguna manera el rector está aislado, no entiende el fenómeno emergente, pero le reconoce cierto grado de autenticidad al movimiento, y él, al no querer pasar como un represor, renuncia. Pero al poco tiempo, ¿quién llega? Pues Guillermo Soberón, ¿no? Que él sí era mano dura, que él sí mete a la policía, ¿no? En el 77, ¿no? Y que preparó todo el camino de la represión, evidentemente. Y algún día contaremos cómo fue que fue preparando el terreno.
porque sí fue preparando el terreno para la represión del 77. Él dice, tenemos que romper esta creencia, este mito de la no intervención de la policía con el argumento de la extraterritorialidad de la universidad. Dice, la UNAM no es un espacio de extraterritorialidad jurídica y tiene que haber intervención del Estado, ¿no? Entonces, porque él sí prepara la represión, ¿eh? Sí. O sea, pero es muy importante platicar también ¿Sabes cómo lo hizo? Metió a la policía persiguiendo a un ladrón. Era un tipo que había asaltado un banco, creo que había asesinado. Es que no me acuerdo bien, tengo que buscar bien el dato. Entonces el tipo andaba escondido en Ceú. Como acaba de pasar el 68 y el 71, estaba prohibidísima de entrar a la policía. Entonces el tipo vivía aquí en Ceú. Aquí dormía, aquí. Entonces la policía no podía entrar. Entonces empieza a meter el argumento de la extraterritorialidad de la universidad y se da la discusión en foros, así, ¿no? En entrevistas, y al poco tiempo mete la policía, atrapan al ladrón, se lo llevan, y se da el escándalo. Dice que fue un operativo así, 40 minutos, 30 minutos. Y cuando ya los chavos se enteran, está la policía, se armó un meeting, ya vinieron por él, ya se lo llevaron. Y entonces dice, les habíamos ganado a la izquierda, dice, el debate de la extraterritorialidad. Compañeras, compañeros de Orgullo Stunam, yo le quiero agradecer a Octavio Solís, quien es historiador, es profesor, es investigador de los movimientos sociales que ha vivido la Universidad Nacional de manera sindical. Y yo quisiera que nos hicieras, para los compañeros de Orgullo Stunam, una reflexión final sobre lo que consideres de esta huelga histórica de los 50 años de la primera huelga del UNAM. Octavio. Pues primero reconocerte que estás haciendo un buen trabajo al retomar en voz de varios partícipes y protagonistas los acontecimientos de hace 50 años, ¿no? Y decir que hay que seguir estudiando nuestra historia, pero sobre todo también transmitiendo. Estos espacios son importantes, al margen de la polémica, ¿no? Que eso es parte de la vida del propio sindicato y de la propia universidad, ¿no? O sea, la pluralidad, el debate de ideas es fundamental, ¿no? Pero mencionar también que creo yo que sí está pendiente, ¿no? Nosotros en la Comisión de Capacitación vamos a impulsar el próximo año un curso que tiene que ver con la historia de la universidad y la historia del sindicato. Sí, porque muy importante es estar conscientes, como ya lo mencioné, de dónde estamos parados. O sea, tú te paras en las islas de Ciudad Universitaria y estás encima de demasiados acontecimientos. O sea, tú estás parado ahí encima de un montón de hechos y de años que se acumulan en ese espacio. Los espacios como la universidad son espacios con mucha historia. Cuando nosotros la caminamos por Ceú, ¿no? Estamos caminando encima de mucha historia. De demasiada historia, en cualquier lugar de la universidad, ¿eh? Y un ejemplo nada más para que veas el nivel de participación, de incidencia de la vida nacional de este sindicato. Nada más un pequeño botón, ¿no? Un quemón. ¿Cómo dice? En 1988, cuando rompe Cuauhtémoc Cárdenas con el PRI, sus primeros eventos políticos, manifestaciones, mítines eran muy escasos. Es más, Salinas se reía. Ese es un poco le pasó como a... Fíjate que a Salinas le pasó al principio como a Porfirio Díaz, ¿eh? Porfirio Díaz, cuando le da la libertad a Madero de hacer su campaña, pensando que no va a tener trascendencia ese hecho. Porque era un chaparrito, ¿no? Paco, ¿no? Francisco y Madero, Paquito. Y le veía demasiadas limitaciones como para poder llegar, ¿no? O sea, decía, pues yo soy el militar condecorado, ¿no? Decía Porfirio, ¿no? Así le pasó a Salinas, ¿no? Entonces, la estructura la tengo yo, ¿no? Él era gobernador de Michoacán, de Cuauhtémoc. Y el otro era secretario de Programación y Presupuesto, ¿no? Entonces tenía toda la estructura de su lado y el otro rompe y se va con un grupo de
La corriente democrática del PRI. La corriente democrática del PRI, ¿no? Ajá, exactamente. Que evidentemente pues eran varios personajes clave de la vida del partido, pero no se llevaron ni la CTM, ni la CNC, los campesinos, o sea, no se llevaron sectores sociales, no se llevaron parte de la estructura, sino eran protagonistas que rompen, ¿no? Efigenia Martínez, me acuerdo, Muñoz Ledo. Y entonces, al principio le pasó a la misma Salinas, ¿no? Así, pues, que a Porfirio, ¿no? Pues esos cuates no levantan su campaña, ¿no? Pero bueno, regresando al Stunam, ¿cuándo inicia la campaña de masas, el despunte y el catalizador de la figura de Cuauhtémoc? Con un mitin en Ciudad Universitaria. Previamente te voy a recordar. ¿Y quién encabezaba ese mitin? El CEU, o sea, los dirigentes del movimiento estudiantil del 86-87, el CEU, que era Antonio Santos, Manuel Ordorica y Carlos Simas. Y el otro personaje clave, Evaristo Pérez. Evaristo, el secretario general de este sindicato. La decisión de Evaristo de habérsela jugado por Cuauhtémoc, que también hubo algunos personajes interesantes de la vida del PRI que rompieron, como el líder de Pemex, de los sindicatos de petróleos, ¿no? La Quina. Hernández Galicia, ¿no? Alias La Quina, que él también se lleva a los petroleros con Cuauhtémoc, pero eso va a ser después, cuando despunta, o sea, es decir, el pivote, el detonador. Exacto, fue Evaristo Pérez. Fue el habérsela jugado el secretario general de este sindicato en julio, ¿no? Donde despunta, y ahí se da el acercamiento con la izquierda, que es cuando le ceden la candidatura Berto Castillo, ¿no? Que ya se habían fusionado el PMS, el PMT, en PMS, perdón, ¿no? PESUM, PMT se fusiona y se crea el PMS, el en que encabezaba Berto Castillo. Alberto Castillo se suma a la candidatura al movimiento, sí, y le dice, el candidato es Cuauhtémoc, el de la izquierda. Y ahí es cuando se vuelve el candidato de la izquierda. O sea, el catalizador fue la universidad. Y el personaje clave de esa decisión es Evaristo. A ese nivel se jugaba, y ha jugado el sindicato. Y eso pues cimbró al régimen, porque pues para sostener a Salinas tuvieron que imponer un fraude que puso en crisis temporalmente al sistema, ¿no? O sea, claro que este sindicato ha jugado en la vida pública, ha transformado este país, ¿no? Ha incidido en las decisiones importantes de este país. Entonces, todo eso hay que conocerlo para conocer la grandeza del sindicato. Entonces hay que cuidar lo que tenemos, hay que preservarlo. Y concluyo con esto. La preservación consiste en dos cosas. Uno, en el legado histórico, ¿no? En el legado histórico, que se resume en una cosa: en la preservación de la ideología. Si tú le quitas la ideología al sindicato, el sindicato ya no tiene esencia, no tiene alma. Y la ideología que le da vida a este sindicato es el colectivismo, la colectividad, es decir, la idea colectiva. Vencer al individualismo es la tarea más importante de las nuevas generaciones. Y eso te lo da la ideología, la sustancia, el alma del sindicato, y eso te lo da las coordenadas históricas en cómo surge. Porque no es lo mismo haber sido el CENTE, que es un sindicato que no se forma por huelgas, sino el Estado lo fomenta, el Estado le da vida, el Estado le da los derechos, les concede los derechos. El sindicato del INC, perdón, pero es la verdad. Hay muchos sindicatos en este país que fueron creados entre la década de los 30, los 40 y los 50 por el corporativismo del PRI para tener el control del movimiento obrero, y fueron creados en función de un sostenimiento y una concesión para el control de la clase obrera. Y este sindicato es un sindicato de ruptura, y hace 50 años ese es el origen, y el origen, infancia es destino, el pasado es destino en la historia de las organizaciones políticas. Así como la infancia es destino, el pasado, ¿no? La historia, el pasado es destino en la vida colectiva de las organizaciones. Si nuestro origen es ese, es un sindicato que no se le regaló nada, no se le concedió nada, que implica preservar la ideología con la que nacimos, con la que fuimos fundados, porque eso va a permitirnos seguir siendo fuertes
y seguir estando vivos, o sea, seguir dándole vida pues al sindicato. Esa es una, la preservación de la memoria, su ideología, la visión de la colectividad por encima del individualismo, y el otro terreno es una disputa política hacia afuera, pero esa es otra historia. Yo le quiero agradecer mucho a Octavio Solís esta plática sobre un tema tan importante como son los 50 años de la primera huelga del STUNAM, y que armemos el compromiso previo a que presenten. Estamos comentando que en la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento tienen la idea de dar a conocer dos aspectos importantes: la historia de la universidad, la historia de nuestro sindicato. Ya existe ese curso, ya existe. Pero Que se llama identidad institucional, ¿no? Pero hay una diferencia que vamos a tener ahora, para el próximo año. Vamos a tener ahí como presentadores, como ponentes en ese curso a protagonistas, partícipes e historiadores del sindicato. y bueno, espero que previo a eso, cuando lo empiece a implementar, tengamos nuevamente una plática con nuestros compañeras de Orgullo STUNAM, para que les des a conocer. ¿Quiénes van a estar, no? Porque no quiero adelantar, pero sí van a estar ahí los pesos pesados de la historia del sindicato. Pues nuevamente le agradezco mucho a Octavio Solís esta plática que tuvimos, compañeros de Orgullo STUNAM, esperando pues tener nuevamente otras charlas con protagonistas y con historiadores. Es muy importante ver las dos versiones, creo, porque al final de cuentas esto le da complemento y le da cierto cauce a lo que estamos haciendo, que es entender todo lo que hemos logrado a partir de tener un sindicato como es hoy el STUNAM. Muchas gracias.